Bé, bona tarda a tothom. Benvinguts a aquesta sessió extraordinària de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya amb motiu de l'ingrés d'un nou acadèmic corresponent electe es escriurà a la secció cinquena d'Història, Legislació i Deontologia. És el doctor Joaquín Callavet Carracedo. Prego a continuació a la doctora Maria Àngels Calvo Torres, secretari general de la nostra Reial Acadèmia, està aquí juntament amb mi a la taula, que llegeixi l'acte de la Junta General Extraordinària de nomenament de la recipientària. Amb la vènia. Resum de l'acte de la sessió de la Junta General Extraordinària d'aquesta Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya, celebrada el dia 10 de juliol de 2023, on consta, com a únic punt de l'ordre del dia, l'elecció d'acadèmics corresponents. Va obtenir nombre suficient de vots el doctor Joaquín Callavet Carracedo, el qual fou proclamat acadèmic corresponent electe. Moltes gràcies, doctora Calvo. Ara, a continuació, demano als excel·lentíssims doctors, la doctora Núria Casamitjana i el doctor Josep Maria Ventura, perquè vagin a buscar el nou acadèmic per acompanyar-lo a la sala. A continuació, té la paraula l'excel·lentíssim doctor Jaume Casas Pla per fer la presentació del nou acadèmic. Senyor president, excel·lentíssims i il·lustres senyores i senyors acadèmics, distingits autoritats acadèmiques i professionals, senyores i senyors. En primer lloc, voldria agrair a la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya que m'hagi designat per fer la presentació del nou acadèmic corresponent electe, el doctor Joaquín Callavet Carracedo. És per mi un doble honor, un pel fet en si que representa tal distinció i, a més, de ser un dels seus signants de la seva proposta, i un altre per la sincera amistat que li professo des de fa bastants anys. No és fàcil presentar el nou recipiendari i realitzar un resum del seu extens currículum vitae que ocupa, resumit, més de 40 pàgines d'una extensa vida professional i acadèmica. Però permeteu-me fer un breu extracte per poder situar la seva personalitat en els camps de la salut i de la cultura, que junts donen un perfecte perfil d'una qualitat de personatge actiu, polifacètic y molt complet. Nació en Viescas, Huesca. Su padre era empresario. Guarda muy buen recuerdo de su médico de la infancia, Alfredo Sahún, y de su maestro Tomás Padrós, con los que mantuvo contacto toda su vida. El profesor de biología en el Colegio Jesuitas de Zaragoza, Laureano Cedeán, jugó un papel importante en la decisión de ser médico. El doctor Callavet estudió bachillerato y preuniversitario en el Colegio del Salvador de Zaragoza de los Padres Jesuitas. Se licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad de Zaragoza con la clasificación de sobresaliente, con matrícula de honor en farmacología y historia de la medicina, y seguidamente se trasladó becado a la Universidad de Clermont-Ferrand en Francia para seguir estudios en el Instituto de Hidrología y Climatología. Obtuvo el título de especialista en pediatría y puericultura y se doctoró en medicina y cirugía con el grado de excelente cum laude por la Universidad de Barcelona. Ha sido inspector médico de carrera por oposición, asesor médico de la Generalitat de Cataluña,
diplomado como médico de empresa, título de posgrado de Pediatría Social por ASPRE de París, magíster universitario en bioética en la Universidad Complutense de Madrid y diploma internacional de sofrología médica. En cuanto a su ejercicio profesional, ha ejercido como director del Instituto Pediátrico Callavet, asesor médico de carrera de la Generalitat de Cataluña, pediatra asistencial en el Hospital Clínico de Barcelona y médico titular del Servicio Especial de Urgencias. Director, ponente y profesor de 22 congresos de pediatría social del CUP Pediatría Social y miembro fundador y presidente de la Asociación de Pediatría, Pedagogos y Psicólogos. Profesor del Máster en Salud Laboral de la Universidad Autónoma de Barcelona, profesor de posgrado de Pediatría Social, Universidad de Barcelona, profesor del curso postparto del Colegio de Farmacéuticos de Cataluña y coordinador general de diversos cursos de pediatría psicosocial de la Sociedad Catalana de Pediatría. Pero muy especialmente ha sido relevante su actividad en el campo de la bioética, dando conferencias en el Parlamento Europeo, en Bruselas, en la Real Academia de Medicina de Cataluña y en muchos colegios oficiales de médicos de todo el Estado español. Es académico de número de la Real Academia Europea de Doctores, académico correspondiente de la Real Academia de Medicina de Zaragoza, de la Real Academia de Medicina de Cataluña, de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis de Zaragoza y de la Academia de Ciencias Odontológicas de España. Pertenece a otras muchas asociaciones y sociedades sanitarias y culturales, como socio numerario de la Asociación Española de Médicos y Escritores, socio numerario de la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña, de la Asociación Aragonesa de Escritores, del Ateneo de Zaragoza, consejero adjunto del Instituto Español de Sinegenses Miguel Servet, miembro de honor del Consejo Superior Europeo de Doctores y Doctores Honoris Causa, consecot de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática, socio numerario de la Sociedad Catalana de Pediatría y de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática, de la Société Europea de Recherche de Pediatría Ambulatoire, del Club Internacional de Pediatría Social de París, Sociedad Española de Pediatría Social, Sociedad de Bioética Fundamental, entre otras. Ponente español delegado para elaborar la encuesta europea de la prevención de accidentes presentada en el Parlamento Europeo en Luxemburgo. Ha pronunciado conferencias en la tribuna de los Ateneos de Madrid, Barcelona, Zaragoza y otros centros culturales. Es autor también de 21 libros sobre su especialidad pediátrica, tanto de bioética como de humanidades, fruto de sus múltiples viajes, historia y pintura, y especialmente es un gran especialista y erudito en la figura de Santiago Ramón y Cajal. Ha presentado ponencias en congresos de la Asociación Española de Pediatría. Dispone de 85 diplomas acreditativos de cursos y congresos de la especialidad de Pediatría y Puericultura y ha asistido a numerosos simposios del Club de Pediatría Social, cursos de Pediatría Extrahospitalaria y congresos de la Société Française de Pediatría. 7 diplomas de stage de Pediatría Psicosocial en COPES, París, y gran número de actividades científicas y conferencias que superan las 300. Ha participado con capítulos suyos en 16 libros de pediatría en publicaciones nacionales y extranjeras, más de 90 trabajos científicos en revistas nacionales e internacionales y más de 500 artículos en diversos periódicos y revistas de temas sanitarios de arte y humanidades, así como diversas monografías y diversos museos de toda Europa. Es de destacar sus continuadas aportaciones durante muchos años a las revistas aragonesas Erata y Andalán, especialmente en el campo de las humanidades y cultura, con artículos de opinión y divulgación, con entrevistas a personalidades publicadas en las revistas de primer nivel de España y extranjero. Director, profesor y coordinador de numerosos congresos que destacar, los 22 congresos del Club de Pediatría Social de que es su fundador, siendo una asociación de pediatras, pedagogos y psicólogos. Director de la Jornada de Enfermería Nestlé, director del curso de autorizaciones en infancia y adolescencia, patrocinado por Ibercaja en Zaragoza. Ha pronunciado más de 300 conferencias y ponencias en ciclos nacionales e internacionales, París, Budapest, Bruselas, Sao Paulo, Basilea, entre otros, siendo autor y coautor de 25 libros publicados, donde es perentorio destacar aquí los dedicados a la prescripción magistral en pediatría y puericultura, presentado en Infarma y en distintos colegios de farmacéuticos de Madrid, Zaragoza, Huesca y Sevilla, Sao Paulo y Brasilia, así como la decena de artículos publicados en la revista COFAR sobre el tema pediatría en el mostrador de la farmacia, dirigida a farmacéuticos de todo el Estado. Ha presentado comunicaciones y dirigido talleres de mesas redondas, pronunciando conferencias celebradas prácticamente en toda la península ibérica. Pero permíteme resaltar los artículos divulgativos pronunciados por el autor y últimamente publicados en el periódico La Vanguardia de Barcelona, en su formato digital. Gran cantidad de artículos de amplios campos
y a citados de divulgación científica, sanitaria, cultura, arte y de humanidades, que superan los 275 en los últimos 3 años. Llegado a este punto, es justo señalar la perfecta armonía que existe con su esposa Julia Emperador, aragonesa y escritora, que le ha permitido con su ayuda poder ampliar toda esta vasta cultura que atesora el doctor Callavet. Y no quiero olvidar tampoco a sus 2 hijos, Joaquín, médico y doctor ingeniero informático, y Axel, psicólogo, que actualmente residen en Suiza. He tenido la oportunidad de leer la memoria completa, extensa, amplia y profusamente documentada, que luego se les entregará a ustedes, del discurso del doctor Callavet, donde expresa su admiración para la farmacia y más concretamente para las fórmulas magistrales, tema sobre el cual ha publicado 2 libros, como ya he citado antes, sobre fórmulas magistrales. En primer lugar, realiza un extenso y documentado repaso sobre la evolución histórica de la ética médica en general y la importancia de la ética de la ciencia como ciencia actual, abarcando desde la cultura primitiva, pasando por Siria, Egipto, India, China y posteriormente deteniéndose en cada una de ellas en Grecia con la Escuela Médico-Filosófica de Crotón, Hipócrates, Alejandría, Roma con Galeno, etc. Se detiene en la Edad Media, árabe y cristiana, dedicando una especial atención al Renacimiento y la Ilustración, todo ello visto desde el punto de vista ético aplicado a la salud. En la segunda parte, abre el abanico de la bioética en particular, aplicando a las ciencias de la salud, a las que el doctor Callavet define como la disciplina que estudia los componentes éticos de la medicina y la biología en general, y su relación con el ser humano, en las que los avances científicos deben ir unidos a los valores. Aporta una serie de principios éticos, tanto incluidos en el Código de Nuremberg de 1942, como la Declaración de Helsinki de 1967, y de modo especial el informe Vermont de Boschman y Childrens, que es la columna vertebral de la moderna bioética, publicado el 18 de abril de 1979. Con los principios de autonomía, beneficencia, no hacer daño, primum non nocere y justicia. Así de importante es la ética en general y la bioética en particular, pero no les voy a adelantar lo que dentro de unos momentos se les expondrá. Pero como sé que solo les ofrecerá un breve resumen motivado por la limitación del tiempo que dispone, les vuelvo a animar a leer más tarde la memoria para poder gozar no solo la ciencia y la cultura que atesora el recipiendario, sino por su pluma ágil, amena, cargada de humanismo. Esta academia es consciente de esta importancia. Así, en la última Asamblea General celebrada en diciembre pasado, se aprobó renombrar su sección quinta, hasta aquel momento denominada Historia, Legislación y Deontología, para pasar a denominarse Historia, Legislación y Ética, para adaptarla a un sentido más actual de las disciplinas sanitarias. La ética y la bioética deben ser un puente entre la ciencia y los valores de la farmacia como ciencias de la salud. Davant de tot això, una vegada el doctor Callavet hagi llegit el seu preceptiu discurs de recepció com a acadèmic corresponent d'aquesta institució, prego al senyor president li faci lliurement dels atributs d'aquesta condició, estant segur que amb la seva aportació a aquesta acadèmia representarà una gran aportació. Moltes gràcies. Moltes gràcies, doctor Casas. I ara, a continuació, tindrà donc la paraula al doctor Joaquim Callavet Carracedo perquè llegeixi el seu discurs d'ingrés com a acadèmic corresponent amb el títol de Evolución histórica de la ética médica y la importancia de la bioética en la ciencia actual. Doctor Callavet, té la paraula. Buenas tardes. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Farmacia de Cataluña, Joan Permanyer y Fábregas. Excelentísimas señoras académicas, excelentísimas autoridades, familia, amigos, señoras y señores. Como agradecimientos, quiero, en primer lugar, citar a mi mentor, que ustedes han escuchado, excelentísimo señor doctor Jaime Casas Pla, por varios motivos. Primero, la generosidad al proponerme para esta distinción académica de académico correspondiente de esta prestigiosa Real Academia de Farmacia de Cataluña, en la que él mismo me sugirió el tema de bioética
y también por su amistoso, yo diría que desproporcionado y generoso laudatio que me ha obsequiado. A mis padrinos, la doctora Nuria Casamichana, presidenta de la 5ª sección donde me integro, y al doctor Josep María Ventura, antiguo presidente de esta casa y buen amigo de hace muchos años. Gracias. Y quiero compartir este honor con mi familia, mi esposa Julia Emperador, compañera incondicional desde hace más de 47 años, a mis hijos, Joaquín, ya ha sido mencionado, médico ingeniero informático, y Axel, psicólogo, a mis nueras, Gador Bañuls y Vanessa Gaibar, y nuestros 6 nietos. Todos viven en Ginebra y Zúrich y estarán muy probablemente atentos al discurso. Quiero citar a mis padres, Raquel y Joaquín, con el recuerdo imborrable de sus valores, a mis hermanos, sobrinos y a los que nos siguen a distancia. Bien, como académico inscrito en la sección 5ª de Humanidades, de Historia de la Farmacia y de Ontología y Ética, como muy bien ha mencionado el doctor Casas, mi discurso va a tratar de estos temas. Comencemos por conceptos de ética y bioética. Ética viene del griego ethos, carácter, costumbre. Es el conjunto de normas de conducta que deben orientar la actividad médica y también, por supuesto, farmacéutica, para que ésta alcance sus objetivos en la forma más perfecta posible y no se desvíe de sus fines. Por decirlo de alguna forma, un poquito general, son los mandamientos, ¿verdad? La ética es el cumplimiento. La ética es un reflejo y una respuesta de la cultura del lugar y de la época histórica donde se mueve. Esto es la ética. Y la bioética, esto que nos viene desde 1970, pues es la parte de la ética que investiga los problemas de índole moral planteados por las ciencias biológicas y médicas, que surge como un intento de establecer un puente entre la ciencia y los valores. Hablemos un poco, como ya ha anunciado el doctor Casas, de esa evolución histórica de la ética médica farmacéutica. Ustedes saben que hasta el siglo XII todos los farmacéuticos eran médicos y todos los médicos eran farmacéuticos. Por lo tanto, si alguna vez nombró algo más a los médicos es por deformación profesional, no por, digamos, por constancia histórica. En nuestro medio también es habitual, cuando hablamos de la ética, comenzar todo por Grecia e Hipócrates. Me parece muy bien, pero es importante citar también a culturas más antiguas que hicieron importantes aportaciones, como China, India, Mesopotamia, Egipto, hasta la culminación, por supuesto, en la cultura griega. El doctor Esteve de Sapera, catedrático de Historia de la Farmacia, estudió bien estas culturas antiguas en su libro Historia de la Farmacia. Después, cuando hayamos hablado de la historia de la ética médica, aparecerá la bioética, sus principios de bioética, comités de bioética, y ampliaré un poquito el campo de la bioética a lo que es la relación médico-paciente y las virtudes que debe mantener un científico. La ciencia es neutra, pero los científicos no tienen que ser neutros. Este punto lo analizaremos. Como ya ha anunciado el doctor Casas, voy a seguir a Baltasar Gracián para ser sustancialmente concreto, pues el discurso real es de 182 páginas que podrán recoger al terminar el acto quien lo desee. Una mirada histórica a la ética médico-farmacéutica. Hablemos un poquito de China. Chen Nong es el padre de la medicina china, un poquito antiguo porque son 28 siglos antes de Cristo. Describió las virtudes curativas de las plantas, enseñó al pueblo el arte de la agricultura que le valió el título de agricultor divino. Se le atribuye el primer pensado o tratado de medicina aparecido en el mundo. Está bien mirar a China. Chen Xingkong escribió el Código de Ética Profesional. Saco solamente 2 líneas. Los médicos deben estar siempre dispuestos a responder a cualquier llamada de los pacientes, altos, bajos, ricos o pobres. En la India, Charaka es el autor del juramento médico de Charaka Samhita, siglo I de nuestra era. Habla así a los médicos. Tu hablar, pensamientos, inteligencia y sentidos no deberán entregarse a ningún otro fin que a la ayuda del paciente. Mesopotamia, esa gran cultura con el Código de Hammurabi, regulaba la vida social, económica en todos los aspectos, estableciendo un riguroso e implacable sistema penal, ojo por ojo, diente por diente, que desgraciadamente sigue vivo. Hay un código ético muy estricto para los médicos y quien cometía un delito era sancionado con un castigo similar al daño ocasionado. Imhotep, en Egipto, filósofo, médico, astrónomo, arquitecto, sabio, vivió 3000 años antes de Cristo, fundador de la medicina egipcia y occidental.
Aquí hay medicina científica ya en Egipto. Fue deificado 500 años antes de Cristo por la religión politeísta egipcia. Atención, porque el sistema de diagnóstico e historia clínica descrito en el papiro de Ebers lo sigue después Hipócrates. No todo empieza con Hipócrates. Llegamos a Grecia, por supuesto, continuando el camino trazado ya en Mesopotamia y Egipto. Grecia, la Grecia de los grandes filósofos, Pitágoras, Sócrates, Platón, los epicureístas como Lucrecio y Epicuro, Séneca, Epícteto y Marco Aurelio entre los estoicos. Esto era un terreno fértil, preparado para todo tipo de éticas y entre ellos la sanitaria también. Nos aportó varias joyas como los consejos de Esculapio, que lo podrán leer si quieren posteriormente en la memoria, poco divulgados, que es un gran representante de la medicina mágico-religiosa, el juramento hipocrático que sigue flotando a través de los siglos, porque las verdades son amigas del tiempo. Elogio de Platón a Hipócrates. Hipócrates fue discípulo de Platón y le dedicó un magnífico elogio con una bellísima literatura. Aristóteles es quien sistematiza la ética en su libro Ética Nicómaco. Muchos de ustedes ya lo han visto representado en la Escuela de Atenas de Rafael, en el Vaticano. Platón lleva sus discursos, tiene la mano arriba y bajo el brazo de Aristóteles está su Ética Nicómaco, que fue su hijo. Nos dice Aristóteles que el médico necesita para llevar a cabo su cometido observación, precisión, reflexión y espíritu científico. Farmacéuticos y médicos en Grecia, pues en las obras de Hipócrates ya se han encontrado más de 300 nombres de plantas. Ser médico y farmacéutico también era sinónimo de ser botánico. En las obras de Hipócrates hay 300 nombres de plantas utilizadas para la fabricación de remedios. A Teofrasto se le considera el fundador de la botánica. Es el primero que utiliza la nomenclatura de los nombres dobles, racionalizada 19 siglos después por Linneo. Dioscórides, médico, farmacólogo, botánico, años 40, 90, autor del libro de materia médica que lo divide en 5 partes: plantas aromáticas, de propiedades dietéticas, de plantas medicinales y el dedicado al vino y sustancias minerales. Galeno, citado por el doctor Casas, médico, filósofo, farmacéutico, gran anatomista, cirujano, eran todo polímatas en aquella época. Publicó cerca de 50 libros Galeno sobre anatomía y medicina y también describe con precisión cantidades, formas farmacológicas, dosis y posología de los principios activos que usaba. Hablemos algo de la medicina hebrea, interesante. Asap ben Chiab, en el siglo VI, nació en Tiberíades, se distinguió en medicina y en ética médica también. Fundó una escuela médica. Asap hallaba en la medicina la perfecta mezcla de ciencia y arte. ¿Quién no ha oído hablar de Maimónides y la plegaria del médico? Hay centenares de despachos profesionales donde cuelga la oración de Maimónides. Abu al-Muna Cohen al-Atar es el primer código deontológico en farmacia. Escribió en 1260 un manual para la botica dedicado a su hijo. Le marcaba las directrices de su ética profesional. Has de tener profundas convicciones religiosas, consideración para el prójimo, especialmente los pobres y necesitados, y sentido de la responsabilidad. Asimismo, has de actuar con prudencia y ser temeroso de Dios. Esto le dice a su hijo. En la medicina árabe en Persia, según la Universidad de Cambridge, en Irán fue el centro médico más importante del mundo entre los siglos V y VIII y el primer hospital científico que conocemos. Iruabi, autor del primer libro de ética médica en el mundo árabe, Atel Tabib, nos dice que la práctica de este arte tiene como misión atender al enfermo, pero siempre con la ayuda de Dios. Avicena, considerado el padre de la farmacología, su canon, muy conocido en Occidente, sirvió de texto en las universidades de Montpellier y Lovaina hasta el siglo XVII. Otro grandísimo libro suyo es el Poema de la Medicina. Estamos con la medicina cristiana, que es donde aparece la Cáritas cristiana, desconocida hasta el momento. Basilio el Grande crea en Capadocia, 372 después de Cristo, una institución que daba atención a los pobres y enfermos a modo de hospicio y hospital. Enaltece la labor del médico sin dejar de mostrar que su actividad es solo fructífera cuando goza de la gracia de Dios. San Agustín, en la ciudad de Dios, nos dice: porque a donde quiera que llegue un médico, busca algún caso desesperado y lo sana. Si encuentra a alguien pobre y en estado desesperado, sin buscar recompensa alguna, promociona su salud. Los santos Cosme y Damián, aquí representados, médicos, hermanos, llamados los anargiros, no querían la plata, anargiros sin plata.
fueron elevados a categoría de santos por la predisposición hacia la medicina como arte curativo y la respuesta a la voz interior que les llamaba y les proyectaba y le proyectaba al servicio ajeno. Patronos de los farmacéuticos, cirujanos, médicos y dentistas. Estamos en el Renacimiento, un bello momento de la historia de la humanidad. Siglos XV, XVI, irrumpe la imprenta, el humanismo, la Academia Florentina de Marsilio Ficino, Erasmo, Montaigne, Servet, Luis Vives y un largo etcétera. Destacan Vesalio en anatomía, Copérnico en astronomía, Fracastoro en epidemiología. Surgen personajes como Descartes y Newton, que ya va desarrollando el cientificismo. A nivel farmacéutico emergen figuras de la talla de Alberto Magno, de Rogelio Bacon, Arnaldo de Vilanova y Ramón Llull. Voy a citar algunas perlas éticas de la época. Paracelso, paladín de la ética médica, un hombre total, ¿verdad? Un polímata completo. Únicamente un hombre virtuoso puede ser un buen médico. El fin de la medicina es el amor al prójimo y servir al pueblo era el cometido del médico, inculcando que lo primero para el médico debían ser siempre sus enfermos. Para curarlos, la base de sus conocimientos la encontrarían siempre allí donde Dios la había puesto, en la naturaleza. Para él la medicina tenía 4 pilares: astronomía, ciencias naturales, química y el amor. Miguel Servet, que escribió mucho, también habló sobre la relación con el paciente. Hay que curar sin hacer sufrir. Urge suprimir el dolor. Y esta es la más noble tarea humana de todo doctor. Vitalizar lo mustio, lo marchito, curar lo enfermo, regenerar lo caduco. Hay que reforzar el cuerpo para que el espíritu funcione bien. En el Renacimiento está Rabelais, médico y sacerdote, que dejó una frase que tiene plena actualidad y que se puede esculpir en mármol de Carrara. La ciencia sin conciencia es la ruina del alma. Hay un momento que era necesario regular el ejercicio profesional de farmacéuticos y médicos. Felipe II hizo lo necesario para regular esta formación y el ejercicio profesional que estaba muy criticado. En la literatura de la época abundan las críticas a farmacéuticos y médicos en obras de escritores como Antonio de Torquemada, Alonso de Ledesma, Mateo Alemán, Quevedo, Góngora, Lope de Vega, Tirso de Molina, etcétera, etcétera. Hay una característica de los profesionales en esta época, porque fueron los mismos profesionales los encargados de exponer las exigencias éticas necesarias para ejercer su profesión. En temas médicos tenemos a Blas Álvarez de Mirabal, que escribió La conservación de la salud del cuerpo y el alma. Juan Guarte de San Juan, autor de Exámenes de ingenios para las ciencias, filósofo y médico. Enrique Jorge Enríquez, El retrato del médico perfecto. En temas farmacéuticos, dentro de esta misma línea de regular éticamente la profesión, está Saladino de Ascoli, 1488, Compendio Aromatariorum, con las condiciones exigibles a los boticarios. Antonio de Aguilera, 1569, en su exposición sobre las preparaciones de Mesue, expone las condiciones exigibles al farmacéutico. Pedro Benedicto Mateo, 1497, vive en Barcelona. En su obra Libro para examen de boticarios y también Enseñanzas de muchos adolescentes, defiende la profesión de farmacéutico y los aspectos éticos y legales. Dejó manuscrita su obra, que se imprimió por Rosenbach en 1521. Hay unas ediciones posteriores que he podido observar en la magnífica tablón de bibliofilia que tiene aquí la Academia. Se imprimió en 1521 y realmente es una joya bibliofílica. En 1511 se editó, aquí está Barcelona y aquí está Cataluña, en 1511 se editó La Concordia Barcelonesa, la segunda farmacopea del mundo, la primera publicada en la península ibérica y la única redactada por iniciativa de los propios farmacéuticos, que homologó la medicación y garantizó que en todas las boticas se entregara siempre el mismo medicamento. Después de este breve paso por el Renacimiento, vamos a la Ilustración, otro gran momento estelar, yo creo que de la historia de la humanidad, siglos XVII y XVIII. La Ilustración se inspira en el racionalismo de Descartes, Newton y d'Alembert, y en los ingleses Locke, médico, padre del liberalismo, Hume, empirista, y Rousseau en pedagogía, y otros más, ¿no? Aporta la epistemología y la hermenéutica. La epistemología, todos ustedes saben que es la metodología científica. La hermenéutica es un estudio del pasado para ver si hay que valorarlo y actualizarlo o quizá reformarlo. Socialmente hay una evolución en los valores de la caridad y la compasión, que ya se complementan con la beneficencia, que es la versión laica de la caridad cristiana a la que se añade el interés social. En la Ilustración hay dos médicos
que aportan ideas importantes sobre la ética. Thomas Percival es autor del Código de Ética Médica, 1803. En esta obra intentó elaborar un sistema general de ética para que la conducta oficial y las relaciones entre los facultativos puedan ser reguladas por principios precisos y reconocidos de urbanidad y rectitud. Propuso la figura del médico gentleman. El estudio de la ética profesional suavizará sus modales, ensanchará su corazón y le dará esa adecuación y dignidad de conducta que es esencial en el carácter de un gentleman. Otro gran eticista, John Gregory, profesor de medicina en Edimburgo, describió las virtudes del médico como la humanidad, paciencia, discreción y honor, basándolas en la simpatía, que define como aquella sensibilidad del corazón que nos hace experimentar las angustias de nuestros semejantes y nos incita a aliviarlas. Creó el ideal del médico humano virtuoso, compasivo y afectivo, tanto por su humanidad como por su ciencia. Hablando de ética, siempre tiene un espacio en la mesa Immanuel Kant, 1724-1804. Nos dijo: obra siempre de modo que tu conducta pudiera servir de principio a la legislación universal. Algunas ideas de Kant son las siguientes. La razón es el bien supremo sobre la tierra. Es inconcebible una moral hecha a medida del hombre político. El objetivo de la humanidad es el bien moral y la política ha de estar subordinada a la moral. Fue el creador del criticismo. Farmacéuticos españoles en la Ilustración. Tres figuras importantes de la farmacia española durante la Ilustración fueron Casimiro Gómez Ótega, médico, farmacéutico y botánico, que describió 20 géneros botánicos, miembro de la Academia de Ciencias de Francia y de la Royal Society. También prolífico escritor. Pedro Calvo Asensio, 1821-1863. Farmacéutico, liberal, progresista, diputado, intervino en la Ley de Sanidad de 1885. Periodista y escritor. José Rodríguez Carracido, 1856-1928, farmacéutico y bioquímico, vocal de la Junta de Ampliación de Estudios con Santiago Ramón y Cajal, que dieron miles de becas para estudios en Europa. Filósofo de la ciencia, rector de la Universidad Central, fundador de revistas farmacéuticas y periodista. Bueno, después de este breve paseo por la ética, llegamos a la bioética, que quizá es el objetivo más central de las palabras que les quiero dirigir. Es la más aplicable en nuestro tiempo en el tema científico, un tema en el que me he aproximado con cierto interés, con cierta proclividad, digo estos últimos años, sobre todo desde que hice el máster de bioética con el profesor Diego Gracia en la Complutense de Madrid. Bien, un matiz importante cuando hablemos de ética y de deontología es que la deontología es normativa y es obligatoria. Y la bioética es deliberativa, es laica y es deliberativa. Es un matiz que vale la pena tenerlo en cuenta. Bien, la bioética definida por Potter, 1970, la parte de la ética que investiga los problemas de índole moral planteados por las ciencias biológicas y médicas, que surge como un intento de establecer un puente entre la ciencia y los valores. Debe contribuir a la defensa de los derechos de la persona en la salud y a la enfermedad sin ningún tipo de discriminación. Debe ayudar, por supuesto, a la calidad de la asistencia sanitaria, favoreciendo su humanización. ¿Y qué nos aporta a las deliberaciones bioéticas? Pues soluciones muy importantes como principio y final de la vida, trasplantes, nueva genética, la maternidad subrogada, rechazo de transfusiones y vacunas, limitación del esfuerzo terapéutico, aplicaciones de la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Todo esto son temas que normalmente maneja la bioética. Respecto a la ciencia, la bioética opina así: todo lo científico no es ético. La ciencia es neutra y debe dirigirse buscando valores. Los científicos no son neutros. La ciencia puede decir lo que es exacto, pero no lo que es justo y lo que es humano. Hay un pensamiento de Hans Jonas, que creo que cabe aquí, de la Escuela de Frankfurt: no hay que permitir que la tecnología haga olvidar que el hombre debe ser el centro de nuestra preocupación y que se debe conservar la humanidad. Principios bioéticos también los ha comentado el doctor Casas. Código de Nuremberg con las barbaries nazis del 1947, posteriormente ampliada con la Declaración de Helsinki, y que evolucionaron con la Comisión Nacional que dio luz al informe Belmont, 1978. Este nace a raíz de los escándalos de Willowbrook, donde se inyectaba hepatitis B a niños discapacitados para conocer su evolución.
Y también con el escándalo de Tuskegee, donde 400 sifilíticos afro-norteamericanos no recibían tratamiento médico con la misma finalidad. Querían saber cómo evoluciona la hepatitis, no necesitan tratamiento, y querían saber cómo evoluciona la sífilis en todos sus 4 estados, ¿verdad?, sin tratamiento médico. Esto fue denunciado. Estados Unidos suelen decírselo todo, eso está muy bien porque al final suele aparecer. Y Beauchamp y Children proponen 4 principios que tienen plena vigencia con la bioética. Principio de autonomía, derecho a decidir por parte del paciente. Principio de beneficencia, derecho a decidir lo más beneficioso para él. Principio de no maleficencia, primum non nocere, no hacer daño. Y principio de justicia, reparto equitativo y cumplir la ley. La bioética tiene un matiz en este punto. No aspira solo a lo legal, sino que aspira a lo óptimo o propone a lo óptimo para que la legalidad lo acepte. Comités de bioética es donde se decide estas cosas. Yo me ha tocado participar en varios. Sepan que son unas 3 horas normalmente lo que lleva una discusión de este tipo. Diego Gracia, gran amigo, gran profesor y director del máster en la Complutense, la verdad no es tanto, nos dice esto, la verdad no es tanto algo que se alcanza o se posee, cuanto un camino, un talante, un modo de ser o de vivir en perpetua e inacabable búsqueda. Me permito repetirlo. La verdad no es tanto algo que se alcanza o se posee, cuanto un camino, un talante, un modo de ser o de vivir en perpetua e inacabable búsqueda. El poder de los comités de bioética, debidamente seleccionados sus componentes, a veces, según el caso, puede haber 10 o 12 componentes elegidos por el coordinador, es el que otorga la calidad de las opiniones a través de la deliberación colectiva. Aristóteles creó la ética como ciencia autónoma y delimitó sus dominios, sus métodos y finalidad, formulando el concepto de justo medio. ¿Cómo son los procedimientos de deliberación? Son muy extensos y muy largos, pero he procurado hacer la síntesis más concreta para poderles comunicarla a ustedes. Sócrates no trataba de imponer sus creencias a los demás, volvemos a los griegos, sino lograr que cada uno pudiera sacar lo mejor de sí mismo. Su madre era comadrona y él decía que lo mismo, sacar lo mejor de uno mismo, como su madre hacía con los niños. Quiere sacar lo mejor que cada uno lleva dentro, sus mejores creencias y argumentos. Para la deliberación es preciso distinguir los hechos que vamos a tratar, los valores que se deben salvaguardar y los deberes para proteger estos valores. Finalmente, las responsabilidades de la decisión. El método, ya digo que dura varias horas, consta de 5 pasos dirigidos por un coordinador que debe ser bioético. Y a veces, parece que fue el profesor Diego Gracia que quería bioeticistas formados, no de oído. Es un detalle, como para ser farmacéutico hace falta ser farmacéutico, o para ser pediatra también, ¿verdad? El bioeticista es un bioeticista, lo menos el coordinador. Primero, deliberación sobre los hechos, una historia clínica, todas las circunstancias que rodean el caso que ha merecido que el comité se ponga en marcha. Segundo, deliberación sobre los valores en conflicto y hay que identificar el problema moral fundamental. Una vez que tenemos el problema moral fundamental centrado, hay que deliberar sobre los deberes y ver cuál es el curso óptimo de acción y decidir. Una vez que se ha decidido, hay que tener los 4 principios fundamentales, pasar por los 4 principios si cumple el deber de autonomía, de beneficencia, de no hacer daño y de justicia, y luego hay que responsabilizarse de la decisión. Pruebas de consistencia, ¿se puede exponer públicamente la decisión delante de todos los medios? ¿Dispuesto a mantener la decisión al cabo de un año? ¿Es legal la decisión? ¿Cumple con la equidad y las leyes vigentes? Estos procedimientos deliberativos no solamente es para lo que he comentado, sino que son aplicables a todas las ciencias sanitarias, económicas y nucleares, y a la administración sanitaria también. La bioética es una marea que se va expandiendo, creo que está caminando bien y ojalá pues continúe en esta línea. En el campo de la bioética es importante el papel del científico, que no es neutro, a diferencia de la ciencia que sí que lo es. ¿Qué virtudes necesita el científico? Me fío en Mario Bunge, discípulo de Laín Entralgo, el gran Pedro Laín Entralgo, nos dice que las 5 virtudes que debe acompañar la búsqueda de la verdad en la ciencia son honestidad intelectual, culto a la verdad, independencia de juicio, coraje intelectual para defender la verdad y criticar el error, amor por la libertad intelectual, sentido de la justicia. Quiero recordar a Jean Bernard, médico francés, presidente de la Comisión Nacional de Ética Francesa. Tuve alguna breve ocasión de hablar con él, muy pocas, pero muy intensas. Académico, también escritor,
dio un decálogo del que voy a leer solo 4 puntos. Mientras dormita la moral, nace o renace más bien la ética. Nos llega de los griegos como Aristóteles, dando un rodeo norteamericano de Potter, que ya lo hemos comentado. Debemos hacer buen uso de los avances del conocimiento. Hay que dar prioridad a los efectos favorables y limitar los adversos. Kant advirtió que un medicamento puede curar o matar. Aristóteles también. En ingeniería genética se podrían alcanzar las descripciones del mundo feliz de Huxley, que es una antiutopía, y se podría fabricar a un Charles Chaplin o un Adolf Hitler. Fantástico. La bioética se esfuerza en favorecer beneficios y limitar los peligros. La bomba atómica y sus consecuencias fue un mal uso de la ciencia. Lo recordaba Hélène Langevin, nieta de Madame Curie en la Real Academia Europea de Doctores, a la que pertenezco y además tuve el honor de apadrinarla en aquella sesión. Todo científico no es ético. La ciencia debe ser moral y respetar los valores. Cuando no lo hace, no es ética. Para ir terminando, quiero hablar un poco de otro aspecto de la bioética, que es la relación médico-paciente y el respeto a sus derechos. La relación médico-paciente tiene unos grandes intelectuales que han profundizado en este tema y que no puedo exponer aquí, como son Pellegrino, Domínguez Prieto y Rafael Yuste, sobre este tema que ya trató en su momento magistralmente Lainén Trago. El doctor Miquel Vilardell, catedrático de Medicina Interna de la UAB, habla así en su libro Ser médico y creo que vale la pena tener las ideas de este gran colega y amigo. Es preciso ser un buen médico y un médico bueno, vir bonus medende peritus, con valores de entrega, dedicación, humildad y adaptación. La medicina no debe aportar únicamente analgésicos y tranquilizantes, debe curar las heridas del cuerpo y las heridas del alma. Leon Kreisler decía que es más fácil medicalizar que comprender. Alcanzar una confianza mutua durante todo el proceso diagnóstico y terapéutico, paciencia, perseverancia y humildad. El paciente ha buscado siempre una solución a su problema y una confianza. Médico, paciente y administración sanitaria son 3 responsables que deben dialogar para que la sanidad progrese. Para aprender una profesión hay que combinar arte y ciencia. La medicina es ciencia llena de incertidumbres que nos obliga a ser humildes. Quiero hablar un poco, aunque muchos de ustedes sabrán más que yo, sobre la relación farmacéutico-paciente, cada vez más desarrollada y más profesional, y soy testigo de esta progresión que hay en la atención farmacéutica a los pacientes. El primer tratado de ética farmacéutica data de 1848, redactado por el Colegio de Farmacéuticos de Filadelfia, que se revisó en el 94. En el 84, la Federación Farmacéutica Internacional propuso el Código de Ética Farmacéutica en Sydney en el 89 y en Vancouver en el 97. La Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, a través de la Comisión de Bioética, elaboró el primer Código de Ética Farmacéutico español. La actitud del farmacéutico en su ejercicio profesional deberá identificarse con la búsqueda de la excelencia en la práctica individual, que tiene como objetivo alcanzar los valores éticos y profesionales que exceden al cumplimiento de la normativa legal. El código se dio por terminado el 25 de septiembre del 2015, Día Mundial del Farmacéutico. La OMS introdujo un buen concepto que es el farmacéutico de 7 estrellas, al que debe aspirar todo profesional de la farmacia. Yo diría que todo profesional de la salud. Debe ser agente de salud, debe ser comunicador, debe ser gestor, debe ser profesor, estudiante en continua actualización, líder y director. Y paso a las consideraciones finales. Gracias por la atención. Seguna de la Cortina fue profesora mía en bioética, catedrática de bioética en Valencia, actualmente emérita, una bellísima persona. La ética de la profesión exige de los profesionales aspirar a la excelencia, entre otras razones porque su compromiso fundamental no es el que le liga a la burocracia, sino a las personas concretas, a las personas de carne y hueso, cuyo beneficio da sentido a cualquier actividad e institución social. Como hemos dicho, la historia de la medicina, de la farmacia y de la salud hasta el siglo XII fuimos juntos y yo creo que debemos seguir cada día más juntos. Es muy rica en códigos éticos anteriores a Hipócrates que después marcaría un camino firme en la medicina científica. La bioética es un puente necesario entre la ciencia y los valores y una respuesta a las experiencias científicas ignominiosas como las comentadas de Willebroek y Tuskegee. Todo lo científico no es ético. La ciencia debe respetar los valores. Cuando no lo hace, no es ética. La ciencia debe ser la búsqueda de conocimientos valiosos por medios moralmente válidos. Jürgen Habermas, también de la Escuela de Frankfurt, nos dijo que la política debe operativizar las verdaderas necesidades de la realidad expresadas por los profesionales. La farmacia actual tiene un gran desarrollo científico
y códigos éticos e instituciones de alto nivel para el ejercicio de la profesión y ONGs y fundaciones de amplia mirada social. Las amargas críticas de otras épocas, como Flaubert y el farmacéutico Homais de Madame Bovary, que todos ustedes han leído, pero también de Montaigne, de Molière, de Chekhov, de Cervantes y de Gracián, a los médicos, farmacéuticos y alquimistas, ya tenemos una nueva mirada. Se han traducido en la actualidad en un poema de Pablo Neruda, que define la farmacia como la iglesia de los desesperados, con un pequeño Dios en cada píldora. Como dijo André Gide, ruego me juzguen más por lo que pude decir que por lo poco que he sabido aportar. Excelentísimo señor presidente, muchas gracias por haberme concedido la palabra. Moltes gràcies, doctor Callavet, pel seu magnífic discurs d'entrada. I ara demano al doctor Joaquim Callavet Carracedo que s'acosti a la mesa per rebre els atributs que li atorguen el grau d'acadèmic corresponent de la Real Acadèmia de Farmàcia de Catalunya. Bueno, pues como he dicho, muchas gracias, doctor Callavet, por su interesante discurso y realmente es un placer escuchar al doctor Callavet hablando de estos temas profundos, de valores que a todas las profesiones nos deben guiar, porque no es bioética, sería para los médicos, para los farmacéuticos, para los veterinarios, para todos los que estamos en las ciencias de la salud, pero también en todas las profesiones ha de haber una ética que debe, yo diría, y aún más en los tiempos actuales, hacerse hincapié en su existencia y en su refuerzo para las diferentes actividades de las diferentes profesiones. Por lo tanto, felicitar al doctor Callavet por su discurso. Nos ha dado una evolución histórica de la ética médica muy completa. Yo creo que el ejemplar que podrán ustedes recoger a la salida es una obra a tener en cuenta y a poder leer cuando tengan disponibilidad para ello, porque ayuda a entender cómo ha ido evolucionando el tema de la ética y hasta llegar a la bioética actual a lo largo de la historia, ¿no? Se ha hablado mucho de medicina, de la ética en medicina, de la ética en las ciencias médicas, farmacia, y yo diría que es un tema que debe abordar la relación entre los avances científicos y los valores para que todos aquellos aplicación de los avances científicos sean tenidos en cuenta en base a los valores que debemos tener las personas en el ejercicio de nuestra actividad profesional. En el caso de la farmacia, podíamos ver que en todos los ámbitos de las ciencias farmacéuticas, y si nos centramos más en lo que es la evolución o el desarrollo de los medicamentos, pues en la investigación tiene que haber
una parte importante de la ética en la parte de investigación, en los ensayos clínicos, ya se ha comentado. Y después ya, una vez se ha diseñado un medicamento, pues viene su comercialización, su fabricación, obviamente. Después vendrá su comercialización. También en esta fase es muy importante, tanto en el marketing como en la propia comercialización, en la actividad comercial, como en la dispensación después de los medicamentos, en nuestro caso, en las oficinas de farmacia o donde sea, y todo lo que envuelve hasta el paciente, pues realmente los farmacéuticos tenemos mucho que decir y tenemos mucho cómo actuar. Y por lo tanto, yo creo que es importantísimo que sepamos, tengamos siempre presente unos patrones éticos que nos permitan actuar correctamente. Como se ha dicho también en la academia, la sección quinta cambió el nombre de Historia, Legislación y Deontología y pasó a ser Historia, Legislación y Ética, porque realmente es un tema que nos preocupa y es un tema en que la academia ha de estar atento a seguir los avances y siempre contraponerlos con los valores que nos dan de guiar en nuestra actividad profesional. A nivel ahora bueno, por lo tanto, felicitar al doctor Callavet, darle la bienvenida a nuestra academia. Creo que es un valor importante que podamos tener una persona entre nuestros académicos que sea potente, que haya estudiado a fondo todo el tema de la ética y la bioética y, por lo tanto, bienvenido a nuestra academia. Ahora les voy a comentar brevemente, para los que no han estado aquí nunca, dónde estamos realmente. Estamos en el recinto, todo este recinto, dijéramos, monumental, entre la calle del Carmen y la calle del Hospital, es el antiguo Hospital de la Santa Creu. Este hospital ha tenido una larga historia. De hecho, se empezó a crear como un pequeño centro el siglo IX, siglo X. Empezó a desarrollarse ya como un gran hospital, llegando a su esplendor al siglo XIV, más XIII, XIV, XV, fue cuando se desarrolló como un gran hospital. Este hospital se construyó en el reinado del rey Martín II, que es este cuadro que tengo a mi izquierda, y además por los prohombres de la ciudad de Barcelona, los gremios, las familias acaudaladas de la ciudad, que pusieron dinero, pusieron recursos para que se pudiera construir este hospital. Fue el primer hospital de gran tamaño de la ciudad de Barcelona. El rey cedió las piedras que está construido todo este recinto, las cedió de precisamente piedras que le había regalado la ciudadanía de Barcelona para que se construyera un palacio en la Rambla. Y él las puso a disposición de crear o de construir este hospital. Este hospital estaba situado en las afueras, o sea, muy cerca de los límites de la ciudad, y por lo tanto aquí venía gente de la propia ciudad de Barcelona y gente del exterior, o bien ingresados, o bien que venían a visitarse por los médicos y después se volvían a sus lugares de origen. Bien, esta es un poco la historia de dónde estamos. Después había muchos de estos edificios, hay varios edificios, como ustedes han podido comprobar, entre la calle del Carmen y la calle Hospital. Algunos de ellos, por ejemplo, donde está hoy el Institut d'Estudis Catalans, era la Casa de la Convalecencia. Delante hay, donde está la Real Academia de Medicina de Cataluña, fue el primer colegio de cirugía que hubo en Barcelona, después fue facultad y ahora es la Real Academia de Medicina. Y todos estos edificios de estos jardines pues eran dependencias del hospital, pero que han sido ocupados después por otras actividades municipales, de cultura, etcétera, hasta nuestros días. Este hospital siguió actuando como hospital importante en Barcelona hasta el año 1929,
sea, ya iniciado el siglo XX, cuando se trasladó o se construyó el nuevo hospital en el barrio del Guinardó, que hoy conocemos como el Hospital de San Pablo, el modernista. Hasta aquel entonces estuvo funcionando este recinto como hospital. Y en concreto, donde nosotros nos ubicamos, es la antigua farmacia del hospital. La antigua farmacia del hospital estaba constituida por esta parte donde tenemos la sala de actos, cuando ya empezó a ser una farmacia grande, pero inicialmente solo era una estancia que está aquí a mi derecha, que después pueden visitarla, donde hay una colección de botes de farmacia muy originales, muy importante, y cajones o cajas de madera donde se guardaban los principios, los remedios, los principios activos vegetales, mayoritariamente, que se utilizaban para preparar las fórmulas para cuidar para los enfermos. Verán también que hay un ventanal, una cristalera que da al patio exterior. Esta es moderna, no es la original, obviamente, pero sí que la reja que comunica con el patio, pues al salir la pueden ver, es la reja restaurada, original, que existía en el hospital. Entonces, primero el recinto de la farmacia fue esta estancia, luego se amplió y al final cuando ya final del siglo XIX, primeros del XX, todo lo que es el claustro, la parte esta de aquí del claustro a la salida de la sala, pues se cerró con cristaleras y es donde se preparaban los remedios farmacéuticos. Por lo tanto, la ubicación de la Real Academia de Farmacia de Cataluña está en un sitio emblemático en el sentido de que fue la farmacia del primer gran hospital de la ciudad de Barcelona. Aquí tengo otro cuadro, que es los santos Cosme y Damián, que ustedes conocerán, los que están relacionados con la medicina y la farmacia, que son los patronos de los médicos y los farmacéuticos. De hecho, eran dos hermanos médicos, dos hermanos gemelos médicos, que tenían, yo creo que sin saberlo, actuaban ya con unos principios éticos muy importantes. Y además, de una forma muy desinteresada. Esto era en el siglo IV, estamos hablando del año 300 o en el siglo IV, y curaban a los enfermos desinteresadamente y tal. Por lo tanto, por esto al final han sido patronos de farmacéuticos y médicos. Pues bien, estos son los dos cuadros que no tenemos al lado de esta sala. Bien, no me quiero extender más, simplemente decirles pues, que muchas gracias por haber asistido a esta sesión de toma de posesión como académico correspondiente de nuestra Real Academia del Dr. Callavet. Muchas gracias también a toda la gente, a las personas que se han conectado telemáticamente, porque toda la emisión se ha emitido en directo telemáticamente y además, después de unos días en que se edita el vídeo, pues se va a colgar en la página web de nuestra Real Academia, a disposición de todo el mundo. Y nada más. Agradecerles a ustedes la asistencia presencial, agradecer a las personas que nos han seguido telemáticamente, felicitar una vez más al señor Callavet por su incorporación a nuestra academia y con estas palabras pues dejo por cerrado o voy a cerrar el acto académico de hoy. Por gentileza del doctor Callavet, pues a la salida pueden recoger el ejemplar de su discurso y además nos ha ofrecido pues un aperitivo, un poco de celebración en el que podemos seguir hablando entre todos pues, del contenido del discurso y de la reflexión sobre la ética que nos ha tenido a bien comentar en su discurso de ingreso. Nada más, pues, muchas gracias por su asistencia y se levanta la sesión.